Los últimos resultados obtenidos por el Partido de la Liberación Dominicana tiene varias lecturas, observando su casi nula obtención de representantes en el Congreso Nacional. Para el politólogo Fernando Peña, lo que pasa hoy en ese partido no puede ser analizado sin conocer su historia. El PLD se constituyó en una formación política que procuró intervenir pareciéndose cada vez más a los grupos tradicionales y terminó exactamente accediendo a una fórmula de gobierno en una alianza con lo peor que había combatido, que fue el balaguerismo. El sociólogo Cándido Mercedes va más lejos y califica el desempeño del PLD como un fracaso total. El desempeño del PLD ahora en el 2024 fue catastrófico. Óyeme, sacaron 37 en el 2020 y con respecto al 2016 bajaron 25 puntos. O sea que en el 2020 fue asombroso la baja, porque fueron 25 puntos. Y ahora bajaron 27 puntos. Coincidiendo ambos en el necesario desplazamiento de su cúpula para poder sobrevivir. Esa cúpula, esa partidocracia del PLD debería renunciar. Ya. Y por eso la dirección del PLD terminó, más que siendo una dirección política, terminó siendo una corporación económica capaz de competir a 20 años con el grupo económico más poderoso de la República Dominicana. Para ambos profesionales del quehacer político y social de la República Dominicana, la abstención electoral, que ronda casi el 50%, es el elemento de mayor preocupación, dando como resultado un gobierno de minoría. Dangerous Ritz, CDN. Mis invitados a nuestra mesa de políticos: Javier Ubiera, delegado suplente, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Va a tener trabajo ya medio relax, Javier, ¿verdad que sí? No ha bajado el trabajo. No. Eric Ortiz, representante y ex candidato a senador por Opción Democrática, y Jorge Félix Pacheco, regidor, ganador de este proceso del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenidos a los tres, buenas noches. ¿Qué pasó en las elecciones? Buenas noches. Dime, Eri, tú ganaste 6,000 y pico de votos, una gente nueva, cara nueva, que nunca había hecho política. ¿Cómo se sienten ustedes tres en sus posiciones de los respectivos partidos? Bueno, mira, desde Opción Democrática, lo primero es, en lo personal, sí me siento muy feliz por el resultado que obtuve. Lamentablemente en esta ocasión no lo logré. Aprovecho para felicitar a Omar Fernández, hizo un excelente trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, muy triste por la injusticia que nuestro sistema le ocasiona al mejor diputado, en mi opinión, José Horacio Rodríguez, que sacó más de 11,000, 12,000 votos y no perdió por el método de Hunt, donde en su demarcación hay personas que con 3,600 votos salen diputados, el diputado más votado pierde, como es el caso también de José Martínez Brito en la circunscripción 2 del distrito. Por ejemplo, ahí tenemos una candidata a diputada que ganó con 1,200 votos y candidatos que sacaron 6,000, 7,000 votos perdieron. Entonces ese sistema de Hunt es un sistema muy antidemocrático. Tú sabías, Yulisa, que si tú miras la descripción del sistema de Hunt en internet, te dice en qué momento este es utilizado para distorsionar el voto. Él tiene una explicación de cuáles son los problemas. Cuando te habla de la lista cerrada y la distribución. La distribución. Entonces tenemos un sistema que está diseñado para facilitar el acceso al poder a los partidos mayoritarios, pero sobre todo al que está de turno en el partido de gobierno. Yo creo que fue un proceso bastante interesante. Creo que la madurez democrática que se exhibió a los candidatos de la oposición en menos de 3 horas de haber cerrado las urnas, llamar al presidente de la República y felicitarlo, habla muy bien de la democracia de la República Dominicana. El hecho que por primera vez tuvimos debates presidenciales, tuvimos debates de senadores, debates de diputados, debates en todos los niveles. Yo creo que el gran ganador fue la clase política de la República Dominicana. Ahora bien, tenemos retos por delante, Yulisa. Esa abstención que superó a los que fueron a votar el pasado 2020 con plena pandemia, que se justificaba de una forma u otra la baja participación porque teníamos temor, no sabíamos de qué se trataba, si venían o no vacunas,
hasta los zapatos los bañábamos en cloro porque no sabíamos de qué iba, de qué se trataba. Caramba, yo creo que tenemos que llamar a una reflexión como partidocracia de que el 46% de las dominicanas y los dominicanos no se interesó por ninguna oferta. Creo que ahí hay que establecer nuevas estrategias para interesar más a las personas, no solo en los procesos electorales, sino en ese acompañamiento de lo que es la gobernanza. Ya ahora mismo no se debe de gobernar para la gente, se debe de gobernar con la gente. Y en mi caso, que tuve la dicha de salir electo en las pasadas elecciones, ese es el norte. No es lo que tú pienses, sino lo que se recoge con ese sentimiento ciudadano y que tú lo puedas llevar a los diferentes estamentos del Estado. Pero para mí, el ganador fue el fortalecimiento de la democracia y la madurez democrática que demostraron los actores políticos, primero con el debate y luego con el reconocimiento de la victoria del presidente actual Luis Abinader. Javier. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que un proceso electoral en el que en primera fase con las elecciones municipales un poco convulso, con unas gran cantidad de garantías electorales que no estuvieron presentes y que el árbitro pues era quien tenía que garantizar esa equidad de los participantes y ya luego pues también un nivel muy bajo de participación que sí se pudo superar en las elecciones presidenciales y congresuales, pero una abstención muy alta para nuestro país y de las más altas de toda la historia de la participación en elecciones, por lo que se evidencia una desconexión de los partidos políticos y del electorado, de la ciudadanía, como bien estableció Jorge. Creo que los partidos políticos tienen que revisar la forma en la que hacemos la política y buscar una conexión principalmente con los jóvenes, con esa nueva ciudadanía que se comunica, habla otro lenguaje y consume otro tipo de cosas, y las organizaciones políticas tienen ese reto. Una organización política como la Fuerza del Pueblo que se consolida con la gran cantidad de votación que sacamos y se demuestra pues la fortaleza tanto de nuestro candidato, el presidente Fernández, como de nuestra organización. Una buena bancada de diputados y por igual la única bancada que obtuvo senadores desde la oposición. Creo que al igual que Eric hay que revisar los métodos con que elegimos nuestros candidatos o nuestras autoridades. Creo que el método de Home fue establecido en un momento en el que quizás era lo más propicio, pero creo que ya no lo es y que tenemos que, ya diversos actores han establecido que hay que abocarse a una nueva reforma, a pesar de haberlo hecho en el 2022, una nueva reforma a las normativas electorales, y creo que en esa reforma no puede pasar el tema del método de elección, principalmente de los candidatos a diputados y regidores. Hablamos de que fue una política diferente esta del 2024, una campaña distinta, hubo mucho de redes sociales, de medios alternativos, de mensajes subliminales y técnicos, mucha presentación de propuesta. En estas elecciones no se puede decir que hubo falta de propuestas. Correcto. Porque todo el mundo tenía propuestas. Usted puede catalogar si buenas y malas o regulares, pero propuestas habían. Hubo debates, todo el mundo fue al debate, todos los convocados estuvieron de acuerdo y fueron. Muchos jóvenes nuevos en la política, Eric es el resultado de eso, Jorge también es el resultado de eso. Pero la abstención, a pesar de tener una gran campaña electoral, que creo que así podemos nosotros denominarla, la abstención fue muy alta, más alta que en años anteriores, solo comparable con la pandemia, y no estamos en pandemia. Y más alta que la pandemia. Yo te quiero hacer... La más alta desde 1962. Yo tuve la oportunidad de conversar con un expresidente de Colombia que estuvo en el país, Samper, y él hizo un análisis, me pareció muy agudo, y él dice que las redes sociales están polarizando las propuestas políticas. O sea, en las redes sociales resaltan las políticas más extremistas para un lado o para otro, porque llaman más la atención. Y esto invisibiliza a las que son más de centro, más factibles. Por eso también desanima. Yo siento que nosotros tenemos los que deseamos dirigir el país, tenemos que ser más creativos para generar esperanza. Porque si nosotros no generamos esperanza, las personas no van a ir a votar. Sí. Y ese es el reto que tenemos nosotros, cómo nosotros logramos que las personas digan, wow, este realmente me gusta, yo voy ahí y voy contento.
Pero fíjense que la abstención fue tal que hasta los penitenciarios no condenados, los preventivos, que podían ejercer el derecho al voto, eran 4.000 y tanto los que estaban hábiles, y 1.000 y pico no fueron a votar. O sea, usted está preso, tiene la urna al lado, no tiene que caminar más de 20 metros y decide no votar. O sea, que algo, yo creo que algún tipo de conversación tiene que generar la abstención del 2024. Hay un desinterés de la ciudadanía en votar y en participar en política, evidentemente. Por eso digo que las organizaciones políticas tenemos que revisar urgentemente la forma en la que se hace la política. Sí, creo que hay que tener un proceso profundo de renovación. Yo lo decía en un grupo que comparto, en el caso específico del PRM, en el año 2016 ellos hicieron una renovación y el hoy presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, salió electo presidente de ese partido con 35 años. Si bien es cierto que son hoy por hoy gobierno, ellos cosecharon el hecho de haber hecho esa renovación con tiempo. Le salió bien. Le salió bien. Entonces creo que por ahí es un espejo interesante hacia dónde debe de mirar la oposición. También el tema del bombardeo de encuestas. Yo hablaba con varios colaboradores míos y me decían, Jorge, yo no voy a ir a votar porque ya se sabe quién va a ganar. Entonces, esas son de las cosas que desmotivan, desmovilizan, y obviamente lo que pasó en las municipales, que fue tierra arrasada, la gente dijo, bueno, si estoy ahora en la municipal en febrero, ¿qué no van a hacer de cara a mayo? Entonces fueron diversos factores, también la oposición, desde mi punto de vista, tenemos que hacer un interesante ejercicio de crítica y autocrítica, como lo enseñaba siempre el profesor Bosch, porque la ciudadanía dice que quiere conectar de otra forma con nosotros. Y eso es algo interesante, eso no es bueno ni malo. Eso lo que hay es que convocar a los organismos, comenzar a debatir qué hicimos mal, qué hicimos bien. Y la oposición sacó un 40, Yulis, independientemente, yo no estoy como mi cara derrotada ni nada de eso. Tú sabes lo que es sacar 40% como oposición. Y yo mucho menos. No, ustedes doblaron la votación presidencial del PLD. Pero 40% como oposición yo no lo veo así. O sea, en general. En 40%. General, sí, ¿no? Y si hablamos de eso, el PLD dobló a la Fuerza del Pueblo en las municipales. O sea, entonces lo que yo te digo... Digamos que si hubieran hecho un trabajo de equipo, se habrían estado turnando. Esas son de las cosas que hay que plasmar. Se habrían estado turnando. Por ejemplo, tú en las municipales, yo en la presidencial. Por ejemplo, eso fue un tema del otro programa. Por ejemplo, la oposición, ¿qué tendría que plantear desde mi punto de vista? Si van a hacer reformas profundas, y por ejemplo viene una reforma de la ley de partidos políticos, podemos plasmar el tema de que se hagan primarias de coaliciones, donde diferentes partidos presenten su candidato presidencial, y en esas primarias simultáneas que se realizan en octubre, el 1 octubre del año antes de las elecciones, nosotros agarrar Opción Democrática, lleva su candidato presidencial, Fuerza del Pueblo, PLD. Y el que salga electo ahí es respaldado por todos los partidos, como se hace en Venezuela. Una primaria general. Sí, eso también. Eso sabe que sería una coalición de primarias. Ya existe en otros países. Correcto. Pero y Opción Democrática. Ya nosotros lo planteamos en la reforma anterior. No fue acogido, pero fue un tema planteado por nosotros. Y en el caso de Opción Democrática, hay que destacar que en el caso específico de ellos, en un momento, cuando no se sabía si eran partido o no, lo plantearon para una primaria de ese tipo entre Doña Minú y Guillermo Moreno. Sí. Pero no resultó. No resultó, le dieron para atrás, pero creo que esas son de las cosas que mejorarían bastante la democracia dominicana. Desde el 2017 nosotros estamos tratando de hacer una coalición en primaria, donde todos los partidos del sistema puedan decir, vamos a hacer una primaria, y lo que quede electo en esa primaria abierta, que sea bien participativa, quede vinculante, y ya sean los candidatos de todos los partidos progresistas que se sentían. La Junta dijo que no, que eso no se podía. Cuando, oiga, un dato importante, no se necesita una reforma para eso porque la ley no lo prohíbe. Dijo la Junta. No, yo lo estoy diciendo. No, en ese caso no había, porque no había ley de partido. Pero luego vino la ley de partido y tratamos nuevamente. Lo que pasa es que hay que ver si aplica. Sí. Lo que la ley no lo prohíbe, hay que ver si aplica para este tipo de cosas. Nosotros hicimos... Porque la ley en estos aspectos no se ve igual que como se ve para un ciudadano común o para un ente privado. Hablemos de la oposición. Dame explicarte aquí algo importante. Sí. Lo que pasa es que en el caso de la Junta, ellos se acogen mucho, no a lo que dice la ley. Ellos se acogen mucho a la consulta que le hacen a los partidos, si están de acuerdo o no, antes de dar una regulación. Lo que pasa es que es un método que no está establecido. Entonces, vamos a estar claros, no es que o sea,
la ley no lo prohíbe, pero entonces luego ellos le consultan a los partidos y le dicen, ¿ustedes están de acuerdo que todos estos partidos progresistas se coaliguen? Entonces le consultan. Es que en el 18 cambió todo, Eri. El 18 con la ley del partido político cambió todo, porque ya hay un marco legal establecido que dice que las primarias son abiertas, simultáneas o de asamblea de delegados, partido por partido. No habla de coalición de partidos. Pero en el momento, vuelvo, para darte el reconocimiento, en ese 2016, cuando ustedes plantearon eso, no había ningún tipo, se podía. Pero los partidos, cuando lo consultaron, obviamente, ¿qué partido político del sistema le va a resolver el problema a otro partido del sistema? Esa es la política tropical. Y la Junta hizo lo correcto, porque no está eso establecido en la norma, Claro. entonces tenía que venir por una regulación. Javier y Jorge, ustedes Dígame. que les tocó sacar como partidos la mayor cantidad de votos, 500,000 de votos en la presidencial, más de 1,000,000 de votos en la presidencial. Sin embargo, lo inverso en las elecciones de los alcaldes, en las municipales, podríamos decir que de haberse conseguido una alianza estratégica entre PLD y Fuerza del Pueblo, habrían dado un ejemplo de oposición en la democracia de las elecciones del 2024, pero aún así no habrían ganado. ¿Tiene esto algún mensaje para ustedes como oposición? Es un mensaje interesante. En el 2015 yo aprendí a no asumir posiciones políticas de cosas que no dependen de mí. Esto es una opinión muy particular, no como miembro del Comité Central del Partido. Creo que es una opción interesante para que esa mesa de rescate RD se siga reuniendo, esa mesa de rescate RD siga estableciendo conversaciones, y creo que hay un futuro prometedor para la oposición de la República Dominicana. Retos de la oposición para las elecciones del 2028. Con eso venimos tras la pausa. Además, vamos a hablar de si es verdad que se estableció su dominio en el Distrito Nacional, según dijo Rafael Paz. Javier, te voy a dejar que lo piense con esa misma cara que tú tienes.